Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos a todos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 88. Y hoy estamos Jorge, Pavel, un servidor Luis. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a lo mejor, al menos yo lo he visto bastante mencionado en literatura de agilidad más que nada, ¿no? Libros de agilidad, casos de éxito, etcétera, etcétera, que son los Agile Dojos, ¿no? Que se popularizaron en Target, la tienda de retail en Estados Unidos. Y pues hay varias cosas ahí interesantes, ¿no? Que explorar acerca de la agilidad. De hecho, en mi caso se menciona el método y Target como un caso de éxito en el famoso libro de DevOps Handbook, acerca de, bueno, cómo priorizar el flujo, cómo obtener feedback, cómo obtener continuous improvement y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, para un poco más de detalles acerca de lo que es un Agile Dojo y en qué consiste, pues le paso el micrófono a Pavel. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Voy a extender un poquito de lo que comentó Luis. Tenemos experiencia, compartimos experiencia Luis y yo en trabajar en retail, ¿no? Y por tanto fue muy fácil de exponernos a ese concepto, ¿no? Del Agile Dojo, porque pues era otra compañía de retail. Y me tocó trabajar en ese momento, tuve la oportunidad de trabajar con personas que venían del dojo, ¿no? De vivirlo. Sí. Y les pregunté, y creo que esta va a ser la introducción, ¿por qué? ¿Por qué se creó esto? Y lo que me comentaron fue, y después en la literatura confirmé también, y en varias de las presentaciones y ponencias alrededor, y lo que me ha tocado vivir a mí directamente es no nos hemos dado estructuralmente en delivery, y no nos hemos dado el espacio para aprender con seguridad, ¿no? El safety. Y el dojo, el concepto de dojo viene de la palabra en japonés de un espacio para practicar, ¿no? En donde venimos todos con estos conceptos de product y de agilidad y mucho más que eso, ¿no? Pero ¿dónde lo practicamos? En muchas culturas organizacionales ese espacio no se crea orgánicamente, y Target decidió, venía de hecho del área de producto, nació de ingeniería para empezar, pero se unieron con producto y agilidad y para crear un espacio en donde pudieran practicar, pudieran entrenar mejores prácticas técnicas y de manera de trabajar. ¿Okay? Y ese fue el concepto. Y de ahí adoptaron para trabajar agilidad y para prácticas técnicas XP, ¿no? Ok. Entonces un Agile Dojo tiene un Process Coach o People Coach, o hay diferentes términos, ¿no? Que nosotros conocemos como Agile Coach, pero tienen un técnico Agile Coach, ambos trabajando con el equipo, ¿okay? Ok. Y con el liderazgo. De hecho, esto va más allá del equipo. Y hasta ahí voy a pausar. Es un espacio en donde se pueda entrenar las buenas prácticas y que se descubra cuáles funcionan, ¿no? O sea, es practicándolo no en una clase, sino Es hands-on. utilizándolo, ¿no? Es hands-on, ¿no? Ujú. Es mucha práctica. Y eso es. Lo interesante de esto es que para que eso se dé, esto pues tiene el patrocinio de la organización en Así cuanto al es. liderazgo, de aquellos que tienen el desafío, pero también de los que tienen el presupuesto del equipo que va a participar. Entonces, una vez que Así es. se da, pues todo fluye. Entonces, está muy interesante cómo pues, se alinea ese sponsorship
y los diferentes involucrados para hacer digamos, como el experimento, porque va a haber un aprendizaje. Sin embargo, como consecuencia, hay pues un delivery, ¿no? Incluso un outcome, porque cada dojo se asocia con un business value, ¿no? Con un business objective. Pero no es solamente para aprendizaje, sino tiene que Así es. tener adjunto un valor de negocio. Sí, algo muy poderoso del Agile Dojo es que los líderes, ¿no? Aquellos que se denotan como stakeholders, eh, no están invertidos en el dojo, no solo involucrados. Y hay una estructura al inicio, antes de hacer el kickoff, official kickoff, es el equipo de liderazgo define qué es valor, ¿no? Y eso valor se conecta con outcomes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados de este dojo, ¿no? Se trabaja junto con ellos y ellos dan la capacidad, quiere decir que aceptan que el equipo va a estar trabajando completamente dedicado a esto, no va a estar distraído por nada, se van a immerse, cabanillas, por favor. Inmersivo, sí. Inmersivo, bueno, van a estar dedicados a esto. Y el equipo de liderazgo participa en las retrospectivas, en el demo, no nomás el stakeholder que recibe el deliverable, ¿no? Sino los líderes, ¿no? Que hacen el sponsorship, que pueden ser impactados de otra manera, que participaron en la decisión, ver eso. ¿Por qué? Inclusive, bueno, en gran parte es para que ellos encuentren la manera de remover los impedimentos, ¿no? Muchas cosas, algo que no comenté es que el dojo vive en hyper sprints, ¿no? Hay diferentes modalidades de esto. Hay quienes hacen un sprint de un día, hay quienes hacen un sprint en 2 días, hay quienes hacen un sprint cada mediodía, ¿no? A mí me ha tocado ver y vivir el de los 2 días y el de un día. Y en ese momento, estando el time box tan restringido, los impedimentos se maximizan, ¿no? Cualquier cosa que te quite media hora, 1 hora, es verdaderamente doloroso, ¿no? O sea, es muy, muy visible. Entonces, el equipo de liderazgo está ahí para apoyar eso también, ¿no? Y el equipo aprender que el equipo de liderazgo está para apoyarlos, ¿no? Y se crea una cultura. Realmente lo interesante del dojo es de que queda una cultura, no solo una manera de trabajar y unas prácticas técnicas, sino una cultura que sale una vez que se gradúa, air quotes, del dojo, ¿no? Y está muy, muy interesante, muy poderoso, justamente. ¿Y qué han escuchado, Luis, Jorge? ¿Qué han escuchado del dojo que se les haga interesante? O cosas que ni siquiera no queden claras para ustedes. A lo mejor puedo ayudar. Sí, para mí como a lo mejor la pregunta que se me viene ahorita es, pues se menciona este concepto de los sprints en los dojos, ¿no? Y todo ese show. Cuando hablamos de un equipo que desarrolla un producto, por ejemplo, se alternan sprints de dojo contra sprints de desarrollo de producto. Se toma este Agile Dojo una forma de desarrollar producto, porque entiendo que el principal objetivo es aprender a hacer algo o mejorar en algunas prácticas o, como dices, ¿no? Incluso en la práctica de remover impedimentos o en la práctica o sea, para el liderazgo, por ejemplo, o en la práctica de desarrollo iterativo y demás. Pero creo yo la pregunta que mucha gente tendría es, ¿cómo hago este método convivir con el hecho de que pues necesito seguir desarrollando un producto, ¿no? Y necesito seguir básicamente haciendo dinero, ¿no? Como parte de un negocio digital. Qué buena pregunta, y muy común, por cierto, los equipos de liderazgo, pues justamente entran en eso, ¿no?
el equipo sigue trabajando en el producto, o sea, no lo remueves de su trabajo, ¿no? Entre comillas. Más bien, se acota el trabajo y se trabaja con el equipo de liderazgo y el equipo mismo para definir qué es lo más importante que podemos hacer en este momento, ¿no? Y ese scope, junto con los outcomes, se traen al dojo y el equipo entra al dojo siguiendo trabajando en lo que estaba trabajando antes, pero de una manera diferente. ¿Okay? Y uno de los ejercicios interesantes, digo, y una cosa que quiero clarificar que estaba medio incluida en tu pregunta, el equipo no solo pasa o debe de pasar una vez por la experiencia, ¿no? Los dojos tienen aproximadamente 3 semanas de extensión, pero he visto hasta 8 años, hasta 8 semanas, ¿no? de extensión. La práctica que más común que me ha tocado ver a mí es de 6, ¿no? Realmente las de 6 son las que he vivido yo. Y se definen áreas de oportunidad y no tienen que ser todo, ¿no? No entramos de nuevo, ¿no? Si respetamos los valores, ¿no? De agilidad, enfoque es uno, entonces ¿de qué nos vamos a enfocar en esta experiencia? Entonces nos traemos ese scope, ¿no? Del producto slash servicio y plataforma, y en eso sigue trabajando el equipo, entonces en realidad no se pierde el trabajo, entre comillas, ¿no? La dedicación de la capacidad. Al contrario, de hecho, se acelera en la mayoría de los casos, se acelera. Y de muchos dojos salen inclusive decisiones de dejar de usar el producto, de desarrollarlo, o nuevos productos por completo. Uh-huh. Sí, entonces no se alterna, para tu pregunta también, no hay un alterno, sino entran al dojo, lo viven, ¿no? Es vivencial seguido, ¿no? Y una vez que terminan el dojo, vuelven a su cadencia normal. Ahora ellos pueden ya decidir si cambian su cadencia, si la disminuyen, extienden, etcétera, dependiendo también de las limitaciones del sistema, ¿no? A lo mejor son parte de un release train y tienen que seguir esa cadencia, etcétera. Imagínense el nivel de confianza que debe de existir. Así es. En la organización para que esto sea posible, ¿verdad? Donde el equipo realmente va a experimentar y también se le confiere a lo que yo veo, pues un outcome de negocio. Eso me parece interesante, ¿no? Que se balancea la experimentación con un propósito muy claro de negocio. O sea, no es un experimento al aire y solamente sesiones de aprendizaje, sino que pues aprendemos, como decías ahorita, en el hands-on, con un propósito claro. Y es un aprendizaje muy profundo, ¿no? En el sentido de que se internaliza, porque no solo lo aprenden viendo, ¿no? Tienen a quienes los guíen también, sino que lo viven y ven los resultados de ello, ¿no? Y cuando se vuelven estas nuevas formas de hacer una parte de tus valores o lo puedes conectar con tus valores, es más resiliente, ¿no? Y esto va no solo al equipo, sino al liderazgo, ¿no? A los líderes, a los managers que están ahí, que apoyaron. Lo hace más tangible y más palpable para ellos. En muchas ocasiones, la agilidad no es muy palpable para los ejecutivos, ¿no? Para los stakeholders. Y esta es una excelente manera de ganar dos cosas. Uno, de demostrar el valor que puede traer estas nuevas maneras de hacer, nuevas para el equipo tal vez, o la organización, y también la confianza, ¿no? En que se puede generar con el equipo, porque si el equipo ve que es apoyado, ¿no? Tiene normalmente tiene un comportamiento mucho más constructivo, positivo, propositivo, etcétera, etcétera. Es muy, muy poderoso si se estructura bien, ¿no? No es nomás entrar a hacer la práctica y vamos. Hay mucho trabajo antes, ¿no? Un trabajo previo y un trabajo después
con los outcomes, hacer un análisis, y todo esto los líderes lo llevan, ¿no? Y los equipos son los que tienen la batuta, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, me estoy tratando de imaginar, ¿no? Una organización, digamos, más convencional, que a lo mejor no conoce de esta práctica, pues sí lo veo difícil de vender, ¿no? Como una alternativa plausible bajo el concepto de que, pues, vaya, prácticamente todo lo que hacemos de alguna forma tiene que ser rentable, ¿no? No necesariamente en dinero o en cosas como materiales, pero sí a lo mejor en cuestiones de progreso y todo, ¿no? Y se vuelve muy importante eso último que comentabas, ¿no? La parte de medir o de establecer más que nada las expectativas y validar si se cumplieron o no. Pero ¿cómo entonces, cómo venderíamos esta parte? Porque siento que también para este tipo de dinámicas, quizás las expectativas tiendan a ser un poco distintas a las de un proyecto común y corriente que tú tienes para un producto, un nuevo feature, la expansión del producto que ya tienes o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de iniciar, ¿no? Sería como mi pregunta ante un escenario en donde a lo mejor ni siquiera la organización está familiarizada con la agilidad, ¿no? Ahora, imagínate con una de estas prácticas que parecieran como radicales o demasiado optimistas, ¿no? Antes de decirte mi respuesta o mi punto de vista, quería preguntarle a Jorge si no se ha expuesto a ese tipo de situaciones. Sí, y ahí lo que yo veo, de hecho yo lo veo esto como ventaja, porque en mi experiencia, cuando hay que vender, como dice Luis, el hablar de conceptos agilistas, incluso a veces caemos en la trampa de mencionar hasta los métodos, que confunde, creo, más, ¿no? Los que no tienen la experiencia o el acercamiento. Entonces, este abordaje me parece un poco más natural, tal vez para cierta audiencia, pero me parece como pues, un abordaje en donde yo puedo experimentar con un objetivo de negocio, agrupamos y nos enfocamos en una mejora, que es la ideología, ¿no? del Agile Dojo acá, y sin necesidad de meternos en los detalles, ¿no? de que si es ágil, que si voy a meter Scrum, Extreme Programming. Entonces me parece que el periodo me gusta porque es lo suficientemente corto para correr un experimento controlado. Entonces, para personas de negocio, me parece más natural hablarles de improvements, de mejora, de un intento estratégico que se alinea con el Agile Dojo, que empezarles a hablar que sí de agilidad, de Scrum y todo eso. O sea, de acuerdo, mi punto es que a lo mejor parecería, o más bien cobra mucha importancia esta parte de determinar los outcomes que queremos, ¿no? Si vamos a correr un dojo para el convencimiento, ¿no? De quien sea que tenga que, digamos, aprobar, autorizar o apoyar esta iniciativa, ¿no? Y al menos en mi experiencia he visto muchas organizaciones que sé que al menos de primeras, pues la idea va a parecer como disparatada, ¿no? Y a lo mejor será bastante difícil convencerlos, ¿no? Definitivamente hay retos, ¿no? de esa índole. Sin embargo, me voy a subir, aparte de lo que comentó Jorge, es realmente la manera en la que se describe el dojo.
importa, ¿no? Si utilizamos mucho del caló agilista, ¿no? O los adyacentes, muchos ejecutivos se pierden, ¿no? Porque no está muy arriba. Y hablar su lenguaje es importante, pero para hablar su lenguaje, esto es mucho el trabajo de los coaches antes de empezar todo lo del dojo, es encontrar, ¿no? Más bien extraer qué es lo valioso para las personas que van a hacer el sponsorship, ¿no? Y que no solo es el producto, en mi experiencia, por lo menos no lo ha sido solo el delivery, ¿no? Hay muchas cosas detrás, ¿no? Hay seguridad, calidad, que no es solo la entrega, te lo voy a entregar en tal momento, al final de este tiempo vas a tener esto, ¿no? Hay muchas otras cosas que les importan a los líderes, ¿no? Observabilidad, confianza, ¿no? Construir una cultura de experimentación, hay muchas cosas. Y es mucho trabajo del coach el hacer eso, que va más allá de, entre comillas, el trabajo del coach en general. Sin embargo, para mí es algo muy relacionado, es entender a tus clientes, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿De qué está corriendo y hacia dónde está corriendo, ¿no? Pains and gates. Y descubriendo eso, explorando eso, es un poquito más fácil tener ese apoyo. Ahora, algo importante saber es que aunque sí necesitas, es crítico tener el apoyo de tus líderes, es también crítico tener el apoyo del equipo. Mucho cambio viene del equipo, no es de abajo hacia arriba. Y algunos de los experimentos de los dojos que se construyeron después de Target fue empieza de arriba hacia abajo o empieza de abajo hacia arriba. Y los dos han sido, ¿cómo se llama? Los dos han sido exitosos. Sin embargo, es más exitoso el que sale de los dos lugares. Entonces el coach debe estar muy conectado con la realidad de la vida, con los equipos, y poder manejar esa conversación con los ejecutivos, ¿no? No es sencillo, estoy de acuerdo. De hecho, es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo. Y no el trabajo es de convencimiento, sino de descubrimiento, ¿no? De hacerlo visible, de hacerlo medible hasta cierto punto, y encuentras ese espacio. Ahora, una vez que encuentras el espacio, puedes encontrar el espacio, ese es tu primer experimento y de ahí es mucho más fácil continuar, ¿no? Porque ya tienes resultados, ya tienes cierta experiencia dentro, hay un rapport. Y aquí traigo a colación el hecho de que se construyó, más bien se fundó un consorcio del Agile Dojo 2018, 2019, no me acuerdo. Aunque la agrupación nació antes, era Walmart, Target, no recuerdo quién es más. Decidieron, porque ellos también tenían esa complicación, ¿no? De crear un espacio para poder tener un dojo. Cómo creamos confianza a nivel ejecutivo, ¿no? Y escalable, que sea escalable, y y decidieron compartir sus mejores prácticas y además construir o fundar, perdón, el consorcio. Y el consorcio le da una presencia más confiable, ¿no? A lo que antes era un experimento, ¿no? Es repetible, lo están haciendo los grandes, lo están haciendo con éxito los grandes, y ahora ya puedes empezar a hacer referencia a eso, ¿no? Y es algo que pues, nos ha servido mucho aquí en la firma, en el banco, es hacer referencia, oye, ellos lo están haciendo, ¿no? Y ellos son los número uno en su ramo. ¿Qué te dice eso, no? ¿Qué crees que podemos hacer? Que es lo suficientemente seguro y valioso para poder experimentar. Y es una conversación un poquito más fácil. Además de que los miembros del consorcio comparten sus casos de éxito y no éxito completa y abiertamente, ¿no? La comunidad es muy abierta en ese sentido. Y ahorita que mencionabas la importancia de los coaches en el proceso, Totalmente. es tan importante en este modelo en particular que incluso hay quienes agregan métricas
para evaluar a los coaches. De hecho, creo que es parte del estándar, ¿no? Donde hay un Lo NPS es. para el valor que está proveyendo el coach. Entonces, realmente me está ayudando a desbloquear, realmente nos está desafiando, realmente está ayudando a que el aprendizaje sea más generativo. Y la otra métrica que he visto es la de aprendizaje. Entonces, si es para propósito de aprendizaje, literalmente se mide el aprendizaje del equipo y se mide la calidad del coaching que el equipo está recibiendo. Entonces, me parece muy completo en ese sentido. Y buenísimo, ¿no? El modelo, hay varios libros después del primero que se escribió, por cierto, y hay uno que recientemente este año salió. Em, el modelo se presta para ser escalable, ¿no? En el sentido de que hay un lead, y es por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, es un líder, ¿no? Como coach técnico y de procesos, ¿no? O humano, y hay quienes los están observando y colaborando alrededor, y ellos aprenden hands-on a hacer eso, ¿no? Porque los coaches son dedicados, tienen cierta capacidad. Y esta es una pregunta muy común de los líderes. Oye, pues eres un coach o ustedes son un par de coaches. Yo quiero mucho más de esto, ¿no? Una vez que, ¿no?, se vende la idea, la viven y quieren más de esto, ¿cómo lo escalo, no? Y el modelo por sí mismo ya es escalable, ¿no? Y viene incluido dentro de las prácticas, de algunas prácticas, el cómo introducirlo, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Y te enseña, o le enseña, perdón, a los equipos, como bien dices, a evaluar, más bien a observar a su coach y realmente sacar provecho de la relación que tienen con el coach, porque si nunca tienen una oportunidad, nos ha tocado, porque en un experimento se removió esa métrica, de hecho fue una mala experiencia, ¿no? Al contrario, si el equipo está consciente de que puede evaluar a su coach y el coach es, ¿cómo se llama? Engaged. Cabrías, qué bueno que volviste. Bueno, los coaches tienden a tener una mayor interacción con el equipo, ¿no? Eso fue parte del experimento que sucedió. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y también lo que veo es que pues, es compatible, al menos lo observo esa compatibilidad con otros modelos, por ejemplo, los de escalado. Fácil veo que pueda compaginar con pues, PA plannings de SAFe, en donde durante el trimestre pues, se puedan desplegar ahí el doyos para ir cumpliendo los objetivos, un Scrum de Scrums, con un LES, veo compatibilidad. En Target así se lo aventaban, de hecho, qué buen punto, ni me había acordado de eso, agarraban a un tren entero y entraba al dojo, ¿no? Y no sé si lo siguen haciendo, pero en aquellos tiempos Target abría sus puertas y vengan, ¿no? Tú te inscribías en una página y ven y obsérvanos y todo. En aquel entonces pues era fácil porque yo vivía en la misma ciudad. Y entonces es muy interesante que todo el tren vive esto, ¿no? Por completo y le dedican un cuarto, ¿no? De hecho, le dedicaban un cuarto, uno de los PIs, ¿no? A todo eso. Y en Best Buy lo quisieron hacer y sí conecta muy bien. Aquí nosotros con Les es con el que funcionó. Y pues sí, fíjate ahora que lo comentas, bastante compatible, ¿no? Los casos raros, de hecho uno que acaba de terminar, el caso raro es cuando no están en ninguna cadencia, ¿no? Y salen y no está conectado con nadie, pero hay dependencias con otros, ¿no? Y ese fue el caso muy interesante, ¿no? Las dependencias se acentuaron, ¿no? Y entró la conversación de que, oye, pues, ¿qué tal si este equipo no es separado, ¿no? Mejor hacemos, ¿no? Y empezaron las conversaciones de hacer un equipo que sí sea eh, eh, cross-functional, ¿no? Empezaron a salir esas preguntitas, que fue un outcome que no esperábamos, ¿no? Pero bueno, muy, muy particular el caso.
Muy bien. Bueno, me perdí un poco de la conversación porque me estuvo sacando la aplicación, pero no sé si ya hablaron como de o sea, el formato, digamos, ¿no? O sea, es decir, Mm, eh, ¿qué tiene que tener para llamarlo un Agile Dojo, ¿no? Es decir, por lo ok. que yo he visto y yo sé, tiene que ser, incluso he leído, ¿no? Que tiene que ser un área física incluso distinta Mm, a la ok. del, Buen punto. Ok. a la del trabajo cotidiano del día a día. Ujú, Este, a lo mejor incluso un formato como Open Space en donde pueda haber más fluidez de ideas mm, y como más tratando de fomentar la colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener un Agile Dojo mm, para considerarse como tal ujú, y no mm, ser simplemente, por ejemplo, un hackathon o ya. algo que es un formato diferente, ¿no? Buena pregunta. Tiene ciertas cosas, ¿no? Uno son los hyper sprints, otro es la estructura del coaching, ¿no? Alrededor. Lo que se espera del coach también está definido. Eh, Otro es lo colocalizados, ¿no? Y eso sí es un reto para muchas compañías. Se recomienda, pero no se forza, ¿no? A la colocalización, incluyendo a los líderes, que eso está muy, muy interesante, ¿no? Los líderes Ujú, estar presentes, ¿no? Esa es otra cosa. Y también la gran mayoría de los equipos tienen ya un Scrum Master, ¿no? O tienen un Kanban Professional. Eh, Ellos entran al dojo también como ujú. stakeholder, ¿no? Y si quieren, y dependiendo de la situación, como un observador del dojo para aprender el método y utilizarlo, ¿no? En otras ocasiones. Pero no es muy prescriptivo el dojo, es muy descriptivo, ¿no? En ese caso. No es rígido como Scrum. Al contrario, de hecho, el consorcio, el Dojo Consortium, le da la bienvenida a experimentación, ¿no? Y hay algunos Ujú. patrones que los puedes leer ahí, patrones que han funcionado y son los que recomiendan. Y, y bueno, De como con hecho, toda, digamos, approach, framework, estrategia o como quiera llamársele, ¿no? Tenemos los casos de Scrum, de Save, de LESS, de Kanban, etcétera, etcétera. Existe como, porque mencionas como un consorcio, ¿no? ujú. Existe ya como eh, cuerpo de certificación, un pad Ok. para facilitar dojos, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que va siguiendo ese mismo camino hacia la profesionalización, digamos, o metodización de, de lo que se propone, porque siento que, por ejemplo, Kanban siento que se ha mantenido mucho más fiel al, como al principio central, ¿no? Y Ujú, no, por ejemplo, yo no conozco de alguna, por ejemplo, certificación reconocida o que todo el mundo busque sobre Kanban, ¿no? A diferencia de que sí, ujú. si tú haces Ok. Scrum, pues las certificaciones de Scrum Master de la Scrum Alliance, de Scrum.org, lo mismo con Safe, lo mismo con LESS. Y siento que, honestamente, cuando empiezan a seguir ese camino, empieza a degradarse un poco, ¿no? Siento yo como el espíritu de, sin embargo, Ok. pues es como esta un poco contradicción, ¿no? En donde pues al buscar expandir, profesionalizar, solidificar la propuesta, pues para muchos de estos frameworks, pues ese es el camino, ¿no? Entonces no sé Sí. si los Agile Dojos o esta propuesta de los Agile Mm. Dojos
esté siguiendo ese mismo camino y pues si hay gente que le interese seguirlo, pues sí. En mi conocimiento, de mi conocimiento no es la existencia de una certificación en Agile Dojo. De hecho, no esperaría que fuese así por lo mismo lo que observo de la comunidad, ¿no? De hecho, no para mi conocimiento. Puede que haya algo por ahí, sinceramente, no. Alguien de seguro va a inventarse una certificación, ¿no? Pero esa es otra cosa. Eh, al contrario, la comunidad que yo no pertenezco, ¿no? Porque yo no soy un dojo coach, no me considero experimentado suficiente, ¿no? Para ser un dojo coach. Aunque he participado, observado, colidereado, ¿no? Con las pláticas al inicio, al final, nunca he estado al 100% en el dojo. Pero mis direct reports, algunos peers también lo han hecho y yo he ido a observar los dojos, ¿no? Justo por el aprendizaje. Y me toca mucho el trabajo con los ejecutivos ahora. Y en ningún momento he escuchado nada de certificación. Absolutamente nada, no vuelve. Una de esas razones es porque es muy agnóstico y y la otra razón es porque da mucha la bienvenida a los nuevos patrones de experimentación. En realidad, experimentación es algo muy, muy fuerte. De hecho, los líderes, a lo que estaba sacando acá atrás, no sé si la cámara me captó, eran estos dos libritos, ¿no? Que tal vez en el video se lea al revés, son de los autores, ¿no? De los que hicieron hacer en Target ¿no? Esta práctica, uno es creando tu dojo y el otro es coachando para el aprendizaje. Entonces, la base del dojo es el aprendizaje, ¿no? Ese es el valor más grande, ¿no? Y es el aprendizaje tangible, no implícito, pero explícito, que se llega, ¿no? Que se genera, ¿no? Y eso es una organización con cultura de aprendizaje, mucho se maneja, ¿no? En el dojo, si tienes una cultura de aprendizaje, tienes mayor oportunidades de hacer todo lo demás, la generación de valor, el pivoteo, el ser más ágil, ¿no? Y esa es una muy fuerte manera de conectarte con business agility, ¿no? Respondes al cambio, ¿no? Con mayor flexibilidad, ¿no? Los impedimentos son observables más rápidamente, tienes una cultura que crea eso, ¿no? Te estoy contestando más allá de tu pregunta, pero para decirte que en ningún momento he escuchado una certificación al respecto. Pero de Kanban sí hay muchas. De hecho, yo conozco algunitas. Sí, a lo que me refiero es que no hay como pero Scrum. la comunidad lo mantiene bien puro, pues. O sea, no cambia Sí. sé a qué te refieres, vaya. Sí, a lo que me Y nos refiero es, podemos meter ahí bien fácil. sabemos que por ejemplo, los dos inventores de Scrum, cada uno tiene su Sí. consorcio de certificaciones, lo mismo con Sí. SAFe, etcétera, ¿no? Entonces son como la fuente de la verdad, digamos, y por eso es tan popular. Pero pues está padre también tener las referencias de las lecturas y demás. No sé, asumo que no tardará, como dices, ¿no? Alguien que Sí. dé ese paso y no necesariamente los creadores o autores del framework, sino que pues también No gente que a hay lo mejor tantos lo quiere llevar al practicantes, siguiente nivel. Sí, no hay tantos practicantes en volumen, ¿no? Y eso me sorprende, aunque se ha acelerado la adopción en las compañías grandes, ¿no? Que son extrañamente las compañías que aceptan dojo no más fácilmente, pero más bien más abiertamente, ¿no? Según las estadísticas, si no mal recuerdo, porque estaba platicando con un dojo coach hace unas 2 semanas, 3 semanas, es de que los startups
no necesitan el dojo, no lo perciben como una necesidad porque está en su cultura el aprender. Sí, te iba a decir, los startups son un dojo, ¿no? ¿No? Ya Para- muchos de para ellos ya muchas está la cosas. cultura, ¿no? Entonces, en los lugares en donde no se perdió un poquito esa velocidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, en donde se valora mucho más, o por lo menos es más visible. Pero siento que es la misma naturaleza de la startup, ¿no? O sea, Sí. entendiendo la startup como esta empresa chica o a lo mejor incluso mediana que está tratando de ser disruptiva, ¿no? Y que incluso tiene recursos limitados, entonces tendrás que ingeniártelas porque, pues quizás como equipo de desarrollo, tú serás el product manager y el lead engineer y el QA y el de ventas, ¿no? O sea, Sí, multi-hatting, ¿no? Sí. entonces creo que se da mucho más natural, ¿no? Pero una vez que incluso esa misma startup creciendo y llegando a varios cientos o incluso miles de empleados, pues se llega a perder esa cultura o ese espíritu de la experimentación, de priorizar. Bueno, es que en una startup creo que más que priorizar el aprendizaje es, pues tienes que aprender en el camino para sobrevivir, ¿no? Y es valioso por sí mismo, ¿no? O sea, es tan valioso, es muy presente el valor que Entonces, pues se hace. ahí creo que el principal motivador es la supervivencia más que el aprendizaje De mismo, acuerdo. y creo que el aprendizaje viene Sí. por añadidura al sobrevivir. Pero una vez que son empresas ya establecidas, que tienen cierto tamaño y que a lo mejor no se ven tan impactadas por ciertos riesgos o ya no están tan en riesgo de desaparecer, pues sí puede que empiecen a haber prácticas que se perpetúan y que el aprendizaje empiece a tomar un rol menos protagónico, ¿no? Y es ahí en donde otra vez a lo mejor tendrán que, de manera decisiva y de manera intencional, pues priorizar el aprendizaje, ¿no? Y lo vemos en muchas empresas grandes, ¿no? En las formas de hackatones y este tipo de eventos, que a lo mejor es material para otro podcast, pero creo que dañan el aprendizaje más que promoverlo. Pero ese es otro, ese es otro tema. Pero creo que esta parte de los dojos, creo que es una propuesta interesante para venir a solucionar lo que en mi opinión creo que es el problema de estos hackatones, como la solución de, hey, pero es que te doy una semana en el año para que aprendas, ¿no? Y ese es mi compromiso y estoy cumpliendo con ese compromiso como liderazgo. Y este approach de los dojos quizás viene como así reafirmar el aprendizaje más como parte del ADN o parte de la práctica continua de una organización, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, pero también bastante retador Sí, lo es. el venderla y convencer, ¿no? Creo que al menos para organizaciones que son un poquito más rígidas o estructuradas en cuanto a el tiempo que, digamos, técnicamente no dedicas a ser productivo, entre comillas, muy independientemente de que pues quizás los Agile Dojo sean de los periodos más productivos, ¿no? Que vas a tener como equipo, ¿no? Si te enfocas, si lo haces bien, pero hacer ver o hacer evidente esa parte de, oye, es que no quiero 2 semanas para, no sé, crear la siguiente AI que te ordena la pizza que quieres, ¿no? Pues voy a ser productivo en este tiempo y estos van a ser o espero que estos sean mis resultados, ¿no? Entonces creo que de todas maneras se necesita un approach bastante estructurado o bastante traducido al idioma de la productividad, del return of investment, de todo este tipo de lenguaje, que a lo mejor en organizaciones más rígidas y más cuadradas, pues es necesario, ¿no? Para convencer. Entonces, resulta interesante y pues
siento yo que quien tenga la oportunidad de experimentarlo, creo que es una alternativa muy buena, ¿no? Sí, hay muy buena literatura, hay muchos espacios abiertos, ¿no? Para todos aquellos que quieran observar, sinceramente, ¿no? La práctica y los experimentos. Yo invito a todos los que nos estén escuchando a que visiten el consorcio, ¿no? Es el Agile Dojo Consortium, pero creo que lo cambiaron, le quitaron. Escucho de uno de los dojo coaches que ya no es Agile Dojo Consortium, ya es dojo, y ahora están diciendo es solo un dojo, porque no solo vas a aprender agilidad, ¿no? Vamos, dependiendo de lo que platiquemos con los líderes y que sean los outcomes que estén buscando, nos vamos a meter un poco más a otras cosas también, ¿no? Y me hace interesante, ¿no? Vamos a aprender, es un dojo, es un lugar en donde podemos practicar, practicando. Entonces, ¿qué necesitamos practicar, ¿no? Y se está extendiendo un poquito más ahí el scope. Está muy interesante. Sí, es ahora Dojo Consortium. Y otra cosa que quisiera observar acá es que, a pesar de que está interesante, también considerar todos los prerequisitos. Vamos a de la alineación de negocio, el patrocinio, y técnicamente veo una dependencia muy fuerte con DevOps. O sea, para que realmente el Hyper Sprint pueda funcionar, necesitamos, yo diría muy forzosamente, mucha automatización, continuous integration, continuous delivery. Sí, necesitas tener resuelto ese problema de liberar rápido, de experimentar rápido y todo eso, ¿no? Creo que es... de 2 días. Sí, coincido. Un día ya tengo que tener. Y hablando de productos de tecnología, ¿no? No, literalmente, ¿no? Y digo, diría yo que no se detengan de intentar un dojo porque no tengan todo eso, no el delivery pipeline automatizado ni nada de eso. Al contrario, lo va a hacer muy doloroso, ¿no? Tan doloroso que los líderes van a adolecer de él también, junto con el equipo que lo está practicando, ¿no? De que, mira, oye, en la torre no entregamos nada en este sprint porque no tenemos esto, ¿no? Y necesitamos tu apoyo. Ya salen pláticas muy interesantes, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, está muy conectado con DevOps, ¿no? Todos los que tengan la oportunidad, ¿no? De tener ya o comenzar una plática alrededor de DevOps, o que ya estén corriendo prácticas de DevOps. Esto es una manera de hacerle levantar, aumentar, ¿no? La voz de lo que sí funciona, lo que no funciona. Y adelante, ¿no? Sí, que totalmente. Por otro lado, incluso podrías tener un dojo para desarrollar, ¿no? Entonces ahí podemos aprovechar para hacer un dojo para incrementar skills de unit testing, de continuous integration, de continuous delivery, de todo. Y eso es portable, ¿no? Lo interesante es de que no solo se queda en el equipo, hay muchos cambios sistémicos que van y le pegan a otros positivamente. Pues imagínate si tu equipo logró hizo un patrón, ¿no? de un automated pipeline, y eso es replicable hacia otros equipos. En la torre, el valor que generaste más allá de tu equipo. Sí. Muy bien. Bueno, pues está bastante interesante la discusión. Ahí yo creo vamos a incluir algunos links de los libros y del... Intenten. Y del consorcio del dojo. Y bueno, yo creo que por hoy es todo. Espero que les guste el episodio y nos vemos en 2 semanas. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.